Lucas capítulo 21 dice la palabra del Señor, verso 37. Y enseñaba de día en el templo, y de noche saliendo se estaba en el monte que se llama de los Olivos. Una vez más dice, y enseñaba de día en el templo, y de noche saliendo se estaba en el monte que se llama de los Olivos. Amén. Tenga la bondad de sentarse. El tema de este día es un jardín como ninguno. Un jardín como ninguno. Creo que ya hemos ubicado el jardín donde el Señor iba y visitaba. Y quizás los valores de los jardines que hoy nosotros tenemos en nuestra vida pueden ser de diferente índole. Hay jardines, los 10 jardines más bellos del mundo. El primero lo encontramos en Francia, en una ciudad de Francia. Ahorita se me escapó el nombre, pero bueno, es un jardín hermoso, es enorme y data desde el siglo XVI. Es algo impresionante. En Inglaterra, en Londres, hay también un segundo jardín que sencillamente le ganan. ¿Qué le puedo decir? Le sacan como suspiros a las personas solo de estar presentes ahí. Es algo sencillamente majestuoso. Son lugares donde los mismos seres humanos en Versalles, es el de Francia, es el mismo ser humano los ha puesto en lugares incomparables. Pero pensando en el lugar donde el Señor se retiraba para meditar, para orar, allá en el monte de los Olivos, que está frente a Jerusalén, solo lo divide de Jerusalén y el monte hay como una quebrada, se le llama, es un torrente que solo hay que bajar quizás como media milla o una milla y luego subir un par de millas y ya está al otro lado. Entonces la porción que hoy tenemos nos habla de que el Señor durante el día Él enseñaba en el templo, y luego al llegar la noche tenía una costumbre, y es que salía de noche y se estaba en el monte de los Olivos, un lugar verdaderamente precioso, por cierto. Ahora quisiera que en este pensamiento meditáramos en un par de cosas que están detrás de toda esta idea, y es primero que las personas de buen carácter suelen ser predecibles. Oyó lo que dije, las personas de buen carácter suelen ser predecibles. Es decir, que aquellas personas que tienen un carácter bastante sólido, usualmente la esposa sabe dónde está él, a qué horas llega, sus rutinas, sus hábitos. Si se trata de la vida cristiana, de la misma manera, ya se conoce la vida de ese individuo, son muy predecibles. El buen carácter tiene eso, de que los demás ya saben qué esperar, ya saben qué decir, ya saben qué va a pensar, porque el buen carácter ha sido manifestado de tal manera que se logra predecir aquello que las personas puedan estar pensando. Y la segunda cosa que envuelve este tema es que los que vencen en la vida cristiana suelen tener un lugar de encuentro con Dios. Aquellos que son vencedores en la vida cristiana son vencedores porque tienen un lugar de encuentro con Dios. El lugar que hoy nos ocupa se le llama el Getsemaní. El lugar del Getsemaní es un lugar muy sagrado en la historia de la fe. Es un lugar que, al pensar en el nombre, ¿en qué piensa usted? ¿En qué pensamos nosotros? Pensamos en un Cristo sufriente, porque fue ahí donde Cristo, cuando lo iban a capturar, donde llegaron todos a capturarlo, el Señor había estado orando, había estado diciéndole al Padre: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya.
Era una lucha de emociones, pero muy profundas. Estuvo el Señor en ese lugar, en el Getsemaní. La Biblia declara que su sudor eran como grandes gotas de sangre. Y en el momento que Él estuvo a solas con el Padre, y cuando más necesitó la ayuda, los discípulos estaban durmiendo. Pero el Señor, ese es un lugar que aparece en la Biblia y que tiene un peso en la fe del creyente. Como dije, es el lugar donde Jesús fue a orar antes de ser arrestado. Cuando llegan los captores de Jesús, lo que el Señor estaba haciendo era orando. ¿Qué surgió de aquella oración? ¿Qué sucedió cuando el Señor oyó el alboroto? Se ha levantado de un clamor que Él mismo había declarado. Dijo Él: mi alma, oiga esto, está abatida hasta la muerte. Así, esas fueron las palabras. Pero ¿cómo es que un hombre que está con su alma abatida hasta la muerte tiene el valor de levantarse con tanta gallardía? Se levanta con valor, con valentía. Y cuando preguntaron: ¿quién de ustedes es Jesús?, la respuesta del Señor dijo: yo soy. Sin temor. Sin temor, el Señor se levanta de la oración y enfrenta a sus captores con el valor, hermano. Pero es que es increíble, porque Él ya sabía lo que le iba a suceder. La profecía ya estaba hecha, ya estaba dicha. Y es en ese jardín del Getsemaní donde el Señor había estado orando, donde el Padre le dio las fuerzas, donde Él se levanta para llevar todo el pecado del mundo. Judas, este es un punto importante en el tema, y es que Judas, quien lo entregó, fíjese que él conocía bien ese lugar. Él conocía la rutina del Señor. Él sabía exactamente dónde se encontraba a tales horas, a las 8 de la noche, por decir algo. Él conocía dónde el Señor estaba a las 10 de la noche. Judas conocía la rutina del carácter de Jesús. Este tema es muy sencillo. Este tema es muy sencillo porque rápido podemos adivinar hacia dónde va el predicador. Pero es que Judas ya sabía dónde encontrarlo, conocía muy bien las rutinas de Jesús. Porque Jesús había usado el lugar en varias ocasiones. Y lo usaba para encontrarse con el Padre, para tomar fortaleza espiritual. Lo usaba para recibir órdenes de parte de Dios. Y antes del arresto, el Señor usaba aquel lugar sagrado para llevar sus cargas al Padre. Para Él ese lugar era un lugar de refugio, era un lugar de refrigerio, era un lugar de sanidad, era un lugar de intimidad y de comunión con el Padre. Era un jardín como ninguno, un jardín que lo que representaba era intimidad con el Padre. Era en su aflicción Él recibía sanidad, en sus angustias Él oraba y ahí recibía fortaleza. Cuando necesitaba dirección iba al Padre y el Padre le dirigía en todas sus necesidades. Y eso es lo que representaba ese jardín. Ese jardín tal vez no tenga muchas hectáreas en terreno, en área. Sin embargo, el valor de ese jardín es el que hoy nos ocupa, porque es un jardín que debería ser el más famoso de todos hasta hoy en día. No es el de Versalles, no es el Royal Garden en Londres, no es como los otros 8 jardines que ahorita no recuerdo. El jardín como ninguno es aquel donde Jesús recibía sanidad, refrigerio, intimidad, comunión con el Padre, donde tenía refugio cuando se sentía abrumado, porque esos son los jardines que cuentan. Yo voy a ser breve este día. Fíjense que a Jesús la traición no lo tomó por sorpresa. Aleluya. Lo voy a repetir: a Jesús la traición no lo tomó por sorpresa, porque estaba en el jardín.
A Jesús no lo tomó por sorpresa la traición de Judas, sino más bien Él decidió, y esto es poderoso si usted quiere tomar nota. ¿Por qué? Porque es que no recibió como sorpresa la traición de Judas. Porque el mismo Jesús decidió en qué lugar pasaría esos momentos tan cruciales. El mismo Jesús decidió dónde lo encontrarían. Ahora ya le están llegando, ¿ah? Es como que tú decides dónde te van a hallar los problemas. Es como que si tú comienzas a hacer planes de tener tu mejor jardín y saber de que venga lo que venga a tu vida, tú decides cómo te van a hallar los problemas, en qué momento te van a hallar los problemas. Que los problemas vengan no es realmente el dilema hoy, es cómo te van a hallar los problemas. Tienes un jardín donde te puede encontrar la crisis más grande para tu vida. La gente cuando llega a la crisis puede volverse hasta loca. Las personas cuando llega la crisis pueden perder la cabeza. En medio de los momentos tan difíciles que nos toca vivir y nos ha tocado de repente vivir, mis amados hermanos, el corazón, hermano, se carga tanto que uno pierde la noción del tiempo. Después de una noticia dura, el corazón como que no soporta. Imagínense que Dios le dio al cuerpo hasta sistemas, hasta de seguridad, digo yo, que cuando alguien, el cuerpo, el cerebro ya no soporta la presión, entonces se desmayan las personas. Y eso es como un sistema para que el cerebro no vaya a colapsar de una manera quizás sin remedio. Y cuando pensaba en esto, yo pensaba, ¿cómo es que el Señor nos muestra que si nosotros también podemos tener un jardín, y si nosotros podemos tener un lugar de encuentro con el Señor, y si podemos tener un lugar de refrigerio que ya conozcamos, que todos saben que lo tenemos, hermano, entonces yo le puedo decir a usted, quizás no le prometa, porque no puedo hacer eso, que no va a tener dificultades. Quizás no le puedo prometer que nunca se va a enfermar o que va a enfrentar el duelo o cosas por el estilo. Pero una cosa sí encuentro en las palabras de Dios que hoy nos da. Hoy encuentro lo que Jesús hacía. Jesús, para enfrentar lo infranqueable, para encarar la misma muerte, Él se fue al jardín que Él acostumbraba a ir. Porque si tienes jardín para tu vida con Dios, entonces no te van a sorprender las malas noticias, te van a doler, pero el Señor va a enviar la fortaleza del cielo para salir adelante, y el Señor te va a sacar al otro lado. Así que, en primer lugar, todos necesitamos un jardín. Como una conclusión que le puedo decir obvia, todos necesitamos un jardín. ¿Por qué? Porque todos enfrentamos dificultades. Quizás no te van a llegar a capturar, pues, pero estoy diciendo, un día vamos a tener la necesidad espiritual, la seguridad que todo va a estar bien, aun cuando todo se está cayendo en pedazos. Necesitamos, entonces todos necesitamos un jardín. Porque ¿dónde vamos nosotros? ¿Dónde va usted? ¿Dónde vamos nosotros cuando necesitamos escuchar a Dios? Le pregunto, ¿será que usted ya tiene definido ese lugar donde vamos a ir cuando nos toca, cuando queremos oír a Dios? ¿Qué tan definido lo tenemos? ¿Qué tan definido tenemos ese lugar? Cuando sentimos ansiedad y queremos oír a Dios, ¿dónde va usted? Porque si todavía no lo tiene definido, qué bueno que vino hoy, qué bueno que se conectó hoy, qué bueno. Porque necesitamos todos un lugar donde ir. ¿Dónde vamos cuando necesitamos fortaleza? Cuando las cosas se pusieron muy mal y no tenemos deseo ni de salir a trabajar, y lo que necesitamos es fortaleza. Queremos que el Señor venga y nos llene de esperanza. ¿Dónde es ese lugar? ¿Dónde está tu jardín?
Todos necesitamos uno. Cuando necesitamos dirección de Dios, ¿dónde vamos? ¿Sabe usted que una de las grandes crisis que nosotros enfrentamos es que cuando estamos y necesitamos dirección o necesitamos fortaleza, usualmente vamos a medio mundo, pero no tenemos un jardín donde ir? Yo no digo que está mal hablar con las amistades, con gente seria acerca de las luchas. Se puede, claro que se puede. Pero yo no estoy hablando únicamente de hablar con las personas, porque muchas veces las personas no tienen las palabras que nosotros necesitamos escuchar. Y es ese jardín que tú mismo cultivas. Este es un jardín que tú mismo lo preparas. Hay una película, tal vez ustedes la vieron ya, se llama El cuarto de oración en español. No, ¿cuántos vieron esa película? Ajá. Es una película que habla precisamente de esto, de una mujer que parece que ya no hay esperanza, y la única cosa que le dicen es: prepara un lugar en tu casa, que sea el closet de su casa, lo que sea, ese es tu jardín. Prepara un lugar donde te puedas encontrar con el Señor. Es una gran película esa. Si no la ha visto, pues hoy llegando puede verla. Pero es uno el que va cultivando. Yo alabo a Dios por todos los que están tomando la clase de fundamentos. Los felicito, porque en la clase de fundamento, una de los fundamentos, valga la redundancia, es que el participante pueda tener su devocional diario y tiene que enviarlo. Y entonces yo veo los devocionales, y esas personas que aprenden a tener su devocional y que aprenden a tener su Biblia a la mano, su cuaderno a la mano, y tienen música para adorar un momento al Señor, se ponen sus audífonos y adoran al Señor y tienen un tiempo de oración. Esas personas que ya tienen un jardín y que tienen un lugarcito donde se encuentran con Dios, yo les puedo decir algo: a veces uno siente la presencia de Dios, a veces no la siente, a veces Dios le habla y a veces no le habla. Pero como uno tiene siempre el jardín, yo le puedo garantizar que el día que las situaciones adversas toquen a tu vida, entonces vas a saber hacia dónde correr, y vas a tener la ayuda del cielo, y vas a tener la seguridad de Dios sobre tu vida. Ahora quiero aclarar algo, porque estoy hablando de un lugar físico. Sin embargo, para algunos tal vez necesiten quizás un jardín así literal. Es como la película de Prayer Room, el cuarto de oración. Pero para otros, esto es crítico, escúchelo. Otros puede ser un lugar en el bosque, puede ser que le guste ir a una caminata y le guste cada vez que se sienta cargado, o constantemente usted sale a caminar por ahí, y para ustedes ese es el tiempo suyo con Dios. Y la cosa es que lo necesitamos, hermanos. Este mundo está tan cabeza abajo que necesitamos estar conectados con el cielo. Este mundo está despedazándose, está cayendo en pedazos, que necesitamos estar en contacto con aquel que nos dice: hijo mío, yo estoy contigo, no te dejaré ni te desampararé. Entonces, pero para otros, el santuario de la iglesia sea para ellos su lugar. Otros encontrarán su jardín en un instrumento, tocando un instrumento, quizás sea música, quizás sea dibujando, que sea su jardín, y empieza a dibujar, y esa sea su manera de tener siempre comunión con Dios. Y usted me va a decir: ¿y eso dónde está en la Biblia? Bueno, ¿acaso no ha leído que David era así? Como él entraba en su jardín. David traía su jardín con él todo el tiempo, traía un arpa, y cada vez que las cosas se ponían difíciles, se ponía a escribir canciones y a tocar canciones. Así que si eres músico, quizás puedas crear un momento donde puedas tocar el piano y dejar que el Espíritu Santo te ministre y que el Señor obre en tu vida. Pero es una manera de tener un jardín. Y aquí la pregunta, como todos lo necesitamos, es: ¿y tú tienes un lugar? Puede ser un lugar, puede ser un momento donde sientas que sea mejor para encontrarte con Dios, y en esos tiempos cuando más lo necesitas puedes provocar eso constantemente.
Es que la vida, mis amados, puede ser intimidante sin un jardín. Porque hacia dónde corres cuando las cosas se ponen tristes. ¿Saben ustedes que hay alcohólicos y creyentes que a veces caen en alcoholismo porque nunca pudieron descubrir su propio jardín donde ir y buscar de Dios? Y como no tenían nada, en una debilidad se metieron un trago. Y como eso les relaja, sienten un alivio, pero es un alivio a corto plazo que los va haciendo prisioneros, esclavos, y que los va degenerando. Y entonces las personas dicen: pero si era un buen hermano. Sí, pero la depresión lo llevó a cometer locuras. Y yo digo, todos tenemos necesidad de esto. Si hasta el mismo Hijo de Dios necesitó de un lugar de encuentro. Y eso a mí me ha dejado, pero hermano, pensativo, porque a veces somos muy arrogantes. Nosotros no tenemos un lugar de encuentro porque nos sentimos bien, porque sentimos que los biles están pagados, porque sentimos que estamos bien de salud, porque sentimos que las cosas van bien. No sé cuántos están de acuerdo, ¿ah? Pero es que uno no tiene el jardín porque las cosas estén bien o mal. Uno tiene el jardín porque van a llegar momentos donde lo que tenemos humanamente no basta. Porque hay momentos donde cualquier ayuda humana no es suficiente. Vamos a necesitar conectarnos con el cielo para que el cielo hable, para que el cielo nos dé la confianza. Aleluya. En segundo lugar, me gustó el segundo punto, y es que el lugar donde te encuentres anuncia tu victoria. El lugar donde tú te encuentras con Dios, el lugar, ¿cómo es que estás ahí? En el lugar donde tú te encuentres, eso puede anunciar la victoria. Yo no quiero pensar que una noticia muy triste llegue en un momento donde no tienes comunión con Dios. Eso sería muy peligroso. Una noticia triste en un momento donde tú le has fallado al Señor. Yo no quiero ni imaginarme eso, porque entonces la persona siente que Dios no lo va a oír, y entonces no tiene caso orar. ¿Para qué oro si Dios no me va a escuchar? Entonces, en el lugar donde tú te encuentras, eso puede anunciar tu victoria o te puede anunciar otra cosa. Judas salió para cumplir su traición, pero Jesús se fue a su jardín. Y es como que el Señor diciendo: viene una avalancha sobre mí y no puedo, no aguanto. Y se lo dijo al Padre: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero qué bueno que esa gran noticia le llegó al Señor cuando Él estaba en el jardín. Y si Él estaba en el jardín, la resurrección también iba a ser verdadera y la victoria también iba a ser verdadera. Y cuando se presagia un problema, busca tu jardín inmediatamente, porque eso fue lo que Jesús hizo. Cuando Él sabía que lo iban a entregar, Él salió a buscar el lugar donde siempre estaba con el Padre. Ahora, este tema es amplio en toda la Biblia. Daniel, bueno, todos sabemos qué pasó con Daniel, el profeta. Cuando dijeron: por un mes nadie puede orar a ningún otro Dios aquí en Babilonia que no sea lo que el gobierno ha dicho, porque quien lo haga lo vamos a matar, pena capital. Dice la Biblia que Daniel llegó a su jardín, aleluya. Llegó a su jardín, ahora abrió las ventanas y 3 veces al día oraba frente a la ventana y adoraba al Señor. Y así fue como lo encontraron y lo llevaron al foso de los leones. Pero como lo encontraron en su jardín, la victoria era segura. ¿Cómo lo encontrar? Es que donde te encuentra la crisis, entonces puedes adivinarle, puedes decir: todo va a estar bien, porque me encontré en la comunión con Dios, me encontré en ese momento.
de comunión con el Padre. David decía: invoqué al Señor en el día de la angustia y Él me oyó. Para David ese lugar era cuando tocaba el arpa, y cuando David se sentía abrumado, empezaba a cantar, empezaba a tocar y empezaba a escribir salmos, porque para él ese era su Getsemaní, ese era el lugar de encuentro. Mire, y esto que David hizo se convirtió en un ministerio, porque ustedes no sé si sabían, pero antes en el culto a Dios, en el tabernáculo, no había música. David encontró que tocando la música, él entraba en una comunión con el Padre de una manera espectacular. Y entonces, cuando él fue rey, estableció la música, estableció cantantes, músicos, directores, para que tocaran las 24 horas y para que estuvieran por turnos en el templo. Porque para David eso era su jardín. Para Moisés su jardín era el tabernáculo. Cuando lo acusaban falsamente, el Señor lo llamaba al tabernáculo y ahí estaba David en el tabernáculo. Y el Señor lo defendía. Porque muchas veces vas a ser acusado falsamente. Pero cuando tienes un jardín donde te encuentras con el Señor, tú puedes estar seguro que el Señor será tu defensa. El Señor te va a defender. El Señor va a obrar milagros. El Señor va a hablar por ti. Para Pablo era cualquier momento de soledad para estar con Dios. Para él así era su jardín. Porque tu jardín es el lugar o el momento. Y no hay mejor jardín que aquel donde tú puedes acercarte al Padre con libertad. Ahora yo termino y digo: ¿cómo sé que tengo un jardín? ¿Cómo saber si usted tiene un jardín o no? Es muy fácil. Número uno, tu hábito es tu jardín. Si tienes el hábito, ya tienes jardín. Si no tienes hábito, no alucinemos que usted no tiene jardín. Sí, porque del Señor ya sabían la hora donde encontrarlo. Ya sabían dónde encontrarlo. Entonces el hábito que tenía el Señor ya lo conocían. Así que si usted tiene el hábito de buscar al Señor en ciertos momentos, en ciertos horarios, entonces usted ya tiene un lugar. Número dos, usted sabe que tiene un jardín cuando otros conocen tu hábito y saben dónde encontrarte. Ya tu familia ya sabe qué día es, tal día y tal hora. Ah, bueno, ya sé dónde está, ya sé qué está haciendo. Leyendo ha de estar, orando ha de estar. Entonces ya se sabe. Ayer tú te vas a dar cuenta si tienes un jardín. Por eso es que Judas supo dónde estaba Jesús a la hora de la captura. Él les dijo: vengan, yo los voy a llevar, porque siempre hace lo mismo. Ojalá que cuando nos anden buscando, vamos a ir a buscar a la hermana, yo ya sé dónde está. La Biblia dice que cuando el Señor venga, estarán dos en el campo. Uno será tomado, otro será dejado. Y entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace esto? Lo hace el jardín, el lugar de encuentro con Dios. ¿Y dónde está fulano los días miércoles hoy que ya hemos regresado? Bueno, ustedes cada 22 días, ¿verdad? Que los vengan a buscar, los van a encontrar adorando el nombre del Señor, en un lugar de refugio, en un lugar donde el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y los que están en casa de culto, que los vengan a buscar los miércoles a las 7:30 hora de California, hora del Pacífico. Que los vengan a buscar, lo van a encontrar en casa de culto. Que no los busquen en otro lado, que no los busquen en el mall, que no los busquen por otro lado, porque se anda por otro lado. Entonces, y los demás no conocen tu hábito, entonces todavía estás en un riesgo, porque cuando el golpe llegue, tú no vas a saber cómo reaccionar y no vas a tener la valentía para hacerlo. A Daniel, los sátrapas sabían dónde estaba Daniel. Ahora, ¿cómo sé que tengo un jardín? Número 3, cuando estás en apuros, sabes qué hacer y sabes dónde ir. Porque la primera idea que te llega es postrarte delante del Señor.
Y tu reacción es buscar el lugar para hablar con Dios. Aquel que ya tiene un jardín ya sabe reaccionar así. Ezequías, el rey, cuando le dijeron te vas a morir, ¿se recuerdan ustedes de Ezequías? Que tenía una enfermedad y llega el profeta, y cuando consulta con Dios Ezequías, el profeta le dice el Señor que te vas a morir. Pero Ezequías hizo algo que él, me imagino que siempre hacía. ¿Eso qué hizo Ezequías? Inmediatamente volteó a la pared y empezó a clamar a Dios. Para mí que esa no era la primera vez que Ezequías oraba. A veces yo le digo a alguien, ore hermano, y cuando empiezan a orar me doy cuenta que estos no oran. No sé si alguna vez lo ha notado usted. Estos no oran, mano. Y empiezan Señor, que estás, ¿dónde es que está? En el cielo, santificado sea tu nombre, Señor, que estás en los cielos otra vez. No, es chistoso. A estos que no les pase una desgracia, que estos pueden quitarse hasta la vida. Estos no saben qué hacer en el momento del dolor. Estos son los que terminan siendo ateos, que no creen en Dios y que se enojan contra Dios, pero que no tuvieron un lugar de refugio. Ezequías, cuando le dijeron te vas a morir, momento, dijo, yo tengo un lugar, el mejor lugar, el jardín más impresionante, el mejor jardín del planeta. Ese es el lugar donde me encuentro con el Señor. Es el lugar donde Él me consuela, donde Él me habla. Por eso es que lo que leemos, en el día Jesús predicaba, en la noche se iba a ese jardín. A Jesús la traición no lo agarró de sorpresa. Fue Él que decidió, a mí los problemas me hallan orando, dijo. Aleluya. Yo termino y digo, tú debes definir dónde o en qué momento quieres que las dificultades te encuentren. Ahora Satanás quizás va a hacer todo lo posible por sacarte de ese ambiente. Las dificultades que lleguen, quizás el enemigo va a querer sacarte, pero dile que el Señor te reprenda. Yo sé dónde ir cuando me siento en angustia. Y quizás las dificultades nos golpeen a todos, pero aquellos que somos del Getsemaní vamos a salir victoriosos siempre. Aquellos que hemos aprendido a depender del Señor vamos a salir victoriosos siempre. El Salmos 84:11 dice, porque sol y escudo es Jehová. Sol y escudo es el Señor, gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Salmo 34:19 dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará el Señor. Hoy estamos de regreso, zona 15, porque el Señor nos ha guardado. Y tuvimos angustias, es cierto, pero el Señor nos ha suplido el alimento. El Señor nos ha guardado y el Señor nos tiene de pie todavía. Y yo cierro y digo, que Cristo nos encuentre en comunión con Él. Cristo viene pronto. Que la crisis nos encuentre dependiendo del Señor. Que la sorpresa se la lleve la crisis y no el creyente. Que la sorpresa se la lleve el diablo cuando diga, ahora la voy a destruir, ahora lo voy a destruir. Y la sorpresa sea que esa mujer sigue adorando al Señor en medio de toda circunstancia. Que la dificultad nos encuentre amando al Señor. En el día trabajaba el Señor, pero cuando ya empezaba a oscurecer, su rutina era la misma siempre: ir al jardín. Vamos al jardín, tengamos uno. Si no tienes uno, hoy puedes decirle, Señor, yo quiero comenzar esta relación. Todos los días quiero tener un tiempo, aunque no sienta necesidad, porque tú me fortaleces en todo tiempo. Vamos a orar. Cierre sus ojos un momento. Dígale, Señor, este es el mejor jardín de todos. Es el que tengo contigo. Es donde me encuentro contigo, donde puedo adorarte, donde puedo exaltarte, donde puedo vivir las experiencias más profundas.